contra la fila, contra los papeles. Fuck the banks. Eso mismo. Y en su tiempo libre filosofía con los frenes y también se va a conferencias en otros países a hablar de cómo pueden mejorar los servicios financieros en Panamá. Tenemos el privilegio de que el man hoy nos venga a hablar de hacks que aprendió de la filosofía estoica, y cómo les han servido y cómo lo pueden aplicar ustedes. Hey, gracias Felipe, siempre un honor tenerte aquí. Gracias por la invitación. Eso. Esto era para arriba o el siguiente, ¿no? Abajo. Para abajo. Era que no tenía sentido, ¿cierto? Bueno, no, gracias a todos por venir y por interesarse en todas estas guías de este coleccionista de guillados, que la verdad es que él hace un servicio público importante de reunir a gente para discutir este tipo de cosas, porque yo creo que sí, aunque no sepamos qué le vamos a sacar a esto, la verdad es que yo sí creo que este tipo de wondering sí es bueno, porque uno conoce a gente de todo tipo, ¿no? Este señor, les voy a leer un pequeño quote que él decía en sus meditaciones. Este es Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Ese era el nombre oficial de Marco Aurelio, uno de los 5 buenos emperadores romanos y además uno de los más famosos practicantes del estoicismo. Y él decía en sus meditaciones que uno tiene que empezar cada día diciéndose: hoy me encontraré con interferencias, ingratitud, insolencia, deslealtad, mala voluntad y egoísmo, todo ello debido a la ignorancia de los ofendedores que no distinguen el bien y el mal. Pero yo he visto la belleza del bien y la fealdad del mal y reconozco que el malhechor tiene una naturaleza semejante a la mía. No la misma sangre, pero sí la misma mente. Por eso no puede herirme. Y yo empiezo con esto porque... déjame ver si esto sirve. Ese es como un resumen en un pequeño párrafo de qué es el estoicismo y por qué a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a sobrellevar en general la vida. Y quisiera compartir esto con ustedes por si les sirve, por si están enfrentando cosas, que todos lo hacemos. Y para empezar, para los que no saben, sé que aquí hay varios medio estoicos guillados, pero los que no saben qué es el estoicismo es una filosofía, una escuela filosófica. Antes de que surgiera el cristianismo, que bueno, es todavía la religión dominante que tenemos hoy, la gente tenía su religión, donde iban al templo de Júpiter y adoraban a Júpiter, y además tenían su escuela filosófica. O sea, la gente hacía las dos cosas. Bueno, los que no eran esclavos, por supuesto. O sea, ahí había un problema, digamos, de propiedad sobre otras personas, que por suerte ya medio que se ha solucionado en la mayoría del mundo. Pero en el año 300 a.C., un tipo que se llama Zenón de Sitio fundó una escuela filosófica que se llama la filosofía estoica hoy. Y por 400, 500 años, esta filosofía fue una filosofía que llegó a muchísimas personas influyentes del mundo antiguo, incluyendo a Marco Aurelio, que fue el emperador de Roma, que era como decir el líder del mundo en ese momento. Entonces, lo que yo quiero hacerles a ustedes, además de decirles que este tipo de cosas existían y que la gente normal las hacía, no la gente normal, perdón, la gente que no era esclava, hacía este tipo de cosas, además de su religión, y además de su vida, y además de su trabajo, y además de todas las cosas que hacía, ¿no? Para que tal vez pensemos en qué estamos haciendo nosotros, que no tenemos como este pedazo de vida hoy. Yo quería como aterrizarlo un poco más y en vez de enfocarme en la filosofía de vida, enfocarme en cómo esto nos ayuda en el mundo moderno de forma sencilla. O sea, como básicamente un resumen práctico de cómo este tipo de forma de pensar nos ayuda a sobrellevar nuestras dificultades. Entonces, este es el mundo moderno, ¿no? Es una señora ahí atrapada en un metro y todos tenemos problemas, frustración. Hay algunos de nosotros que odiamos nuestro trabajo, algunos de nosotros que odiamos hacer los mandados que mencionaba Rey, la depresión, tenemos rabia frente a otras personas, alguien que nos gritó en la calle, algún pendejo, nuestra familia, algún ingrato, Cheyo Galvez hablando en la asamblea, o sea, el tranque. O sea, esto es parte de la vida moderna y esto, si bien existía en el mundo antiguo, en la vida moderna estamos, tal vez gracias a la tecnología y otro tipo de cosas, si no la manejamos bien y no manejamos nuestra atención, y aquí estoy robándome de la exposición anterior, nos podemos sentir más solos que nunca. Y yo estoy seguro que muchos aquí en este cuarto han sentido este tipo de cosas. O sea, ustedes han sentido esa impotencia, esa
esa frustración, esa decepción de otras personas o con ustedes mismos. O sea, ustedes quieren lograr algo, no lo logran y ustedes se autoflagelan en la noche, se deprimen, lloran solos. O sea, esas son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Obviamente la vida no es solo así sombras y oscuridad, pero esto es una parte importante de la vida. O sea, esto no va a cambiar, ¿no? Entonces tenemos, eso en resumen son emociones negativas. O sea, tenemos emociones negativas constantemente y son una parte importante de nuestra vida. La filosofía estoica, de forma práctica y sin enfocarnos ya en la parte metafísica de que uno tiene que ser virtuoso porque ese era el diseño de Dios, del Dios romano y como ellos lo entendían, ¿no? Sin meternos en esa parte medio mística o metafísica, esta es la parte que a mí me interesa y que a mí me ha servido mucho, ¿no? Que es controlar las emociones negativas. O sea, cuando la gente habla y le dices que esa persona es muy estoica, el uso coloquial de la palabra es que esa persona no tiene emociones, ¿no? Esa persona es muy dura, es como una piedra, es impenetrable, es como un robot. Eso nunca fue así. Ninguno de los practicantes del estoicismo, ni Marco Aurelio, ni Zenón, ni Séneca, ni ninguno de ellos, abogaba por nada como eso. Ese ha sido como el lenguaje coloquial que nos ha, o sea, el significado coloquial de esa palabra que nos ha llegado a nosotros. Esto realmente, lo que ellos dicen es, controlemos las emociones, sí, pero solo las emociones negativas. ¿Y por qué pongo aquí este bell curve? Esto digo, es una campana, digamos, pero está left skewed, es decir, está movida hacia la izquierda, hacia las emociones negativas. Nuestro estado mental es un promedio de las emociones que tenemos. O sea, nosotros tenemos emociones negativas y positivas. Si la mayoría de las emociones que sentimos, y esto es una sobresimplificación psicológica probablemente, y tal vez algún psicólogo me dirá que estoy hablando paja, pero yo lo veo así. Si nosotros tenemos la mayoría de nuestras emociones, o la mayoría de las emociones a que nosotros les prestamos atención, de nuevo, son negativas, nuestro estado mental va a ser negativo. O sea, este es el promedio, este va a ser como el default state en el que estamos. Si nosotros controlamos las emociones negativas, es decir, las bloqueamos o de alguna manera las reducimos o de alguna manera las amarramos, lo único que van a quedar son emociones positivas, que vamos a empezar a sentir y que tal vez vamos a empezar a notar porque vamos a tener más tiempo libre de atención y vamos a haber neutralizado el efecto de esas emociones negativas. No es que las vamos a eliminar probablemente por completo, pero si logramos algo así, nuestro estado mental probablemente va a ser, dependiendo, digo, no sé cuál es, si es la mediana o el promedio, etcétera, pero el punto es que de todas las emociones que sentimos, la mayoría van a ser positivas. Entonces nuestro estado mental se va a volver algo positivo, algo que se autoalimenta y no nos vamos a sentir como la señora esa que está ahí atrapada en ese vagón de ese metro que vimos antes, ¿no? Y eso es lo que me ha llamado a mí la atención del estoicismo, es básicamente neutralizar o controlar lo más posible las emociones negativas y permitir que las emociones positivas nos dominen. De hecho, en uno de los libros que me he leído, que les voy a recomendar al final y todo, pero para no confundirlos con fuentes ni nada, lo que los practicantes del estoicismo reportan es, lo llaman así en el libro, sudden outbursts of joy. O sea, uno está en un tranque y si uno ha controlado sus emociones negativas, uno de repente nota la belleza del cielo en ese tranque y uno dice, wow, mira el cielo. Y está el tranque ahí, o sea, está el tranque ahí, está probablemente Cheyo gritando en la asamblea, diciendo sus estupideces, está el tipo pitándote atrás, está todos los mismos problemas, pero tú notas ese cielo tan hermoso que está afuera en ese momento, o oye el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo del vehículo en el que estés, porque bueno, todavía no trabajamos tanto, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros logramos controlar las emociones negativas, vamos a poder notar estos momentos, y si notamos estos momentos, la verdad vivimos una vida más agradable, más tranquila, más apacible, y nos deja tiempo para de verdad enfocar nuestros esfuerzos en las cosas que nos importan. Entonces, lo que quería presentarles hoy, ya con este contexto, digamos, de qué es el estoicismo, es cómo, en mi opinión, se ve, y en la opinión de algunas como fuentes que he leído, etcétera, se ve ese mind hack estoico, pero para los tiempos modernos. De forma práctica, cómo ustedes pueden empezar a practicar este tipo de cosas sin que sea muy difícil y empezar a ver efectos. Así de sencillo, es como un playbook, ¿no? Entonces, lo primero, visualización negativa. Y esto es algo medio contraintuitivo porque yo se lo dije a mi mamá y mi mamá dice que qué horrible suena eso. Pero visualización negativa es básicamente poder
entender que las cosas no son permanentes. Todo lo que nosotros apreciamos, todo lo que nosotros valoramos, a todas las personas que nosotros queremos y con todas las personas con quien la pasamos bien, absolutamente todo, incluyendo nuestra propia vida, es pasajero. Entonces, si nosotros, el primer consejo que nos dan los estoicos es: piensa que todo va a acabar. Es decir, visualiza que lo peor que puede pasar te va a pasar. Y por eso es que, bueno, la respuesta de mi mamá fue un poco: ay, qué feo, ¿no? O sea, voy a estar pensando en la muerte todo el día, ¿no? Sí, es cierto, pero no es lo mismo pensar y contemplar la posibilidad de la muerte, o contemplar la posibilidad de la muerte de un ser querido, o contemplar la posibilidad de que esa emoción y eso que estás pasando puede pasar, a angustiarte al respecto. Es simplemente aceptar que eso es una realidad. Entonces, si tú aceptas que eso es una realidad, eso cumple 3 cosas. Primero que todo, puedes tratar de evitar que las cosas malas pasen. O sea, si tú piensas en las cosas malas que te van a pasar, tú puedes pensar en cómo evitarla, porque puedes tener planes, ¿no? Esos planes pueden fallar. Entonces, si fallan esos planes, o son cosas que uno nunca previó, o que uno sí previó pero no pudo controlar, uno por lo menos admitió la posibilidad de que algo malo podía pasar. ¿Ok? Entonces, digamos que no lograste controlar algo, en la siguiente línea de defensa es: yo por lo menos sabía que esto era pasajero, las cosas buenas eran pasajeras, y si pasa algo malo, yo ya lo había previsto, entonces no va a ser una sorpresa tan terrible, ¿no? Imagínense una persona que está pensando nuevamente en pajaritos preñados, como decía Rey antes. Todo es perfecto, todo es hermoso, le quitan su celular y nunca había previsto perder su celular, y es la depresión. O sea, no tengo Twitter, no tengo Instagram, ¿cómo es posible? O sea, me suicido, ¿no? Así. En cambio, si nosotros vemos esto como una posibilidad, ya no te suicidas, simplemente: mira, perdí mi celular. O sea, perdí mi celular, no pasa nada, perdí mi celular. Es una posibilidad de que se me perdiera el celular, si es algo que tú aprecias. Lo mismo pasa con cosas un poco más trascendentales que un celular, ¿no? O sea, con la persona de tu familia que tú aprecias. Esas personas se van a morir. Nosotros mismos nos vamos a morir, a menos que logremos un transhumanismo raro ahí y uploademos nuestra información a internet o algo. Pero igual en ese caso, tal vez hay un problema en 1 billón de años, y esa computadora donde subimos nuestro cerebro, una raza alienígena viene y la destruye. O sea, hay posibilidades de que todo termine en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, una parte importante de la visualización negativa es la muerte. Nuevamente, también esto suena un poco macabro, masoquista, etcétera, pero la muerte es una parte natural de la vida, y si nosotros no la prevemos como posible, nuevamente nos agarra por sorpresa. No es que no vamos a sufrir, probablemente vamos a sufrir, pero al admitirla como posible, probablemente mientras estemos vivos, o mientras las personas a quienes queremos estén vivas, o mientras las situaciones que apreciamos todavía se estén dando, vamos a apreciarlas más. De hecho, un ejemplo que da, no me acuerdo cuál, no sé si era Musonius o Epícteto, ya no me acuerdo cuál, pero es que pone la comparación entre un padre que prevé la muerte de su hija, ¿no? Y un padre que no prevé la muerte de su hija. O sea, el mismo padre, la misma hija, en un caso prevé la muerte de su hija y en el otro caso no. ¿Cómo va a ser el comportamiento de uno o de otro? Si el padre no prevé la muerte de su hija, es decir, yo tengo una hija inmortal, es de Krypton, y si no hay un sol rojo y no hay kriptonita, no le va a pasar absolutamente nada. De repente algo le pasa a la hija, que es una posibilidad, no una certeza, pero una posibilidad, y ese padre va a estar destrozado. Y probablemente se deprima y probablemente no pueda lograr tratar esas cosas. En cambio, además también, otra cosa importante, ese padre probablemente no le va a dedicar tanto tiempo a su hija, porque como la da por sentada, simplemente va a estar en su trabajo, va a irse a tomar cerveza con sus amigos, etcétera, y su hija llega a la casa en la noche y ya está dormida y nunca la vio y nunca convivió con ella. La alternativa es prever la posibilidad de la muerte de esa hija. Ese padre probablemente va a apreciar más a su hija y va a decir: ok, si esta hija mía se puede morir mañana, ya recuerdo, fue Epícteto. O sea, Epícteto dice: cuando tú besas a tu hijo, y esto obviamente se aplica a otro tipo de relaciones personales y a otro tipo de cosas, tienes que prever que ese hijo puede morir mañana. Entonces tú vas a valorar ese momento muchísimo más a que si fuera un momento trivial, ¿no? De llegar y solo decir: hey, chao, hasta mañana, porque, bueno, mañana es uno de los días infinitos en que vamos a vivir, ¿no? Obviamente eso es falso. Entonces, en términos un poco más coloquiales, la visualización negativa es when the shit hits the fan,
And it always will. O sea, siempre algo va a salir mal, de alguna manera, de una forma no prevista. Siempre nuestra expectativa de la realidad no va a coincidir con la realidad. Y nosotros tenemos que considerar las maneras en que eso va a ocurrir. Porque si no, cuando esto ocurra, que va a ocurrir de alguna forma en la vida de cada uno de forma distinta, nos agarra por sorpresa y nos deprimimos y somos débiles emocionalmente. Entonces, hay varios tipos como de visualización negativa. Una es, que es la que les estoy diciendo, la visualización negativa prospectiva, hacia futuro. Es decir, lo que yo trato de prever que yo me voy a morir. Yo trato de prever que la gente que yo quiero se va a morir, o que algo va a pasar malo, o que el trabajo que amo ya no va a estar porque la compañía le va mal, o porque llega un disruptor y la mata, o lo que sea, ¿no? Esta es como la forma más fácil de verlo y es lo que les he estado explicando. Otra es visualización proyectiva. Visualización proyectiva es salirse uno de su propia, digamos, conciencia y pensar que las cosas que le pasan a uno o que le podrían pasar a uno le están pasando a otras personas. Y aquí tal vez un ejemplo fácil de ver es, estamos en una cena súper importante que tiene Rey, y entonces Rey está muy preocupado de que todo quede perfecto porque está invitando a todos sus amigos y él está muy ansioso de que todos sus amigos la pasen muy bien. Y Rey mete la pata y se le incendia su cocina y se le caen todas las botellas de vino al piso y la cerveza explotó de camino y entonces todo el mundo se quedó con hambre, ¿no? Si uno está en una situación donde uno es un amigo de Rey que vino, ¿qué es lo que uno le diría a Rey? No sé si alguien... Estás ahuevado, no pasó nada, ¿no? Tranquilo, o sea, tranquilo, sí, jajaja, riámonos de esto, se quemó tu cocina y bueno, nadie se murió, ok, cool, se regaron las botellas de vino, pero bueno, la semana que viene habrá más vino, habrá... Tranquilo, ¿no? Cuando nosotros tratamos con las cosas con nosotros hacemos un big deal, es un drama, ¿no? Ah, Rey, es que dañé todo, encendí la cocina, rompí todo, ¿no? Pero si uno hace visualización proyectiva, y uno se pone en el lugar de una tercera persona, uno ve que en verdad las cosas no importan tanto, ¿no? Entonces es un segundo tipo de visualización. El tercer tipo es visualización retrospectiva. Es decir, cuando uno está sufriendo, cuando algo, o when the shit hits the fan, y algo sale mal, vemos hacia atrás, y nosotros estamos sufriendo, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Es que, no sé, se murió mi perrita, y mi perrita yo la amaba, porque ha estado conmigo por 15 años, etc. La visualización retrospectiva es, ¿qué prefiero yo? No haber experimentado el tiempo con mi perrita, nunca, y no haberla conocido, o estar sufriendo ahora. Esa es la función de visualización retrospectiva, ¿no? Entonces ahí es, normalmente la conclusión, por lo menos en mi opinión, es, yo prefiero haber tenido la experiencia aunque esté sufriendo hoy. Si es una experiencia positiva, yo prefiero haber tenido la experiencia positiva y estar sufriendo hoy, porque eso quiere decir que tuve una buena experiencia. Es decir, disfruté algo, me sentí bien, me sentí emocionado, tuve una buena emoción, básicamente. Ahora que la perdí, sufro, pero si nosotros lo ponemos en contexto y nos damos cuenta que la opción era no tenerla, tal vez preferimos sufrir hoy y haberla tenido, ¿no? Entonces esto es como bien práctico, pero este es como el primer consejo que los estoicos nos dan, que podemos practicar súper fácil. O sea, ustedes están en un tranque, en un Uber, están haciendo una fila en alguna institución pública, cosa que yo detesto, pero bueno, a veces hay que hacerlo. Están hablando como un jefe necio, y así que habla como los adultos de Charlie Brown, guau, 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 ¿no? En esos momentos uno puede practicar esto, y esto se empieza a volver un hábito. Uno empieza a pensar en estas cosas, y conforme eso se vuelve un hábito, uno está más presente en el momento, y al estar más presente en el momento, uno empieza a notar esos momentos de felicidad que están ahí siempre, o sea, que están ahí en todo momento, pero que a veces los damos por sentados, ¿no? Lo siguiente, la dicotomía del control. Y aquí les voy a leer un pedacito del manual de Epícteto, que es otro de los cracks de este mundo. Epícteto, a diferencia de Marco Aurelio, era un esclavo. Él fue un esclavo liberto, es decir, él fue liberado, no sé si él compró su propia libertad o si lo liberó alguien, pero él terminó fundando también una escuela estoica, y
aquí ven como la gran penetración en los distintos como estratos sociales que esto ocurrió siempre que no fueras esclavo, por supuesto. O sea, el emperador romano de un periodo era estoico y este man que era un esclavo también era estoico y lo veía útil en su propia vida. Entonces su manual, es un libro que se llama el Enquiridión significa manual, él empieza, y es el principio, dice, de todas las cosas en el mundo, unas dependen de nosotros y otras no. Las que dependen de nosotros son la opinión, el querer, el deseo y la aversión, en una palabra, todas nuestras acciones. Las que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, las dignidades, en una palabra, todas las cosas que no son acción nuestra. ¿Okay? Aquí como una dicotomía. Las cosas que dependen de nosotros son libres por naturaleza. Nada puede detenerlas ni estorbarlas. Las que no dependen de nosotros se ven reducidas a impotencia, esclavizadas, sujetas a 1000 obstáculos, completamente extrañas a nosotros. No olvides pues que si consideras libres las cosas que por su naturaleza están esclavizadas y tienes como propias las que dependen de otro, encontrarás obstáculos a cada paso. Estarás triste, inquieto, dirigirás reproches a los dioses y a los hombres. En cambio, si consideras tuyo lo que te pertenece y extraño a ti lo que pertenece a otro, nadie nunca te obligará a hacer lo que no quieres, ni te impedirá hacer tu voluntad. No recriminarás a nadie, no hará nada falta, ni la cosa más pequeña contra tu voluntad. Nadie te causará daño y no tendrás ningún enemigo, pues no ocurrirá nada que te pueda perjudicar. Ese es el principio del Enquiridión, que les recomiendo que lo lean, por cierto. Y es básicamente la versión antigua de la estrellita de Mario. ¿Ok? Podemos ser invencibles si definimos la invencibilidad de la forma correcta. Es decir, uno es invencible en las cosas que uno controla. En las cosas que uno no controla no tiene sentido hablar de invencibilidad, porque es exactamente lo mismo que cabrearse porque llovió hoy. ¿Ok? A ver si esto sirve. Entonces, esto es como un diagrama, digamos, que me parece que es como bien claro. Si uno tiene un problema, si uno no tiene un problema, no te preocupes, ¿no? Si uno tiene un problema y uno tiene ese problema, ¿puedes hacer algo al respecto? No, tampoco te preocupes. No hay nada que hacer. Si tienes un problema y puedes hacer algo al respecto, ok, hazlo, pero no te preocupes. Al final no te preocupes, básicamente. ¿Ok? Porque lo que uno puede controlar, uno lo controla. Lo que uno no puede controlar, uno no lo puede controlar. Y punto. Así de sencillo. Yo sé que suena como súper obvio, pero es difícil. Es difícil implementar esto en el día a día, ¿no? De hecho, este Venn diagram me gustó. Aquí están las cosas que uno puede controlar. Y aquí es también más relacionado con lo que decía Rey de la atención. Hay cosas que uno puede controlar, pero que no importan. ¿Okay? También uno decide qué es lo que le importa a uno y qué es lo que no. Concentrémonos en las cosas que uno puede controlar y que además importan. ¿Ok? Rey ponía una diapositiva donde salía la cara de Trump. Rantear en redes sociales sobre el político de turno es un deporte nacional. O sea, ahora viene el Mundial y vamos a tener 2 deportes nacionales, el fútbol y rantear sobre política. O sea, así es. ¿De qué sirve eso? ¿Qué estamos haciendo al respecto? O sea, ¿de qué sirve eso para que Cheyo no esté haciendo sus pendejadas en la asamblea? Nada, de nada sirve. ¿Qué puedes controlar tú? Eso es lo que importa. El tercer consejo que le dan a uno es fatalismo. Fatalismo es aceptar algo como dado. ¿Ok? Y no es fatalismo total el que los estoicos proponen. Es fatalismo en relación con el pasado. Es decir, el pasado ya pasó y el pasado, por definición, es algo que no puedes controlar porque es el pasado. ¿Ok? Pero nosotros, como seres humanos, también es muy común que nos mantengamos atados al pasado y sigamos sufriendo por cosas que pasaron y que no podemos controlar. Nuevamente, como lo que decía Epicteto ahora, no podemos, o sea, es una cosa que no es nuestra, el pasado no es nuestro, el pasado ya es de, yo no sé, del universo, de whatever, lo que nosotros pensemos metafísicamente, pero simplemente el pasado es el pasado. Entonces hay muchísimas personas a quienes les pasa algo en 5 segundos, no sé, los atropella un carro, ojalá que a nadie le pase eso, pero les atropella un carro y pierden un brazo, por decir algo. Eso pasó en 1 minuto y pasan 40 años sufriendo por ese minuto. O sea, nuevamente es fácil tal vez decirlo si uno tiene los brazos, pero nuevamente hay visualización negativa. Pensemos que, hey, si tenemos los 2 brazos, podríamos no tenerlos, ¿no? O sea, entonces cuando estemos agarrando una cerveza, hey, mira, estoy agarrando la cerveza con mi brazo, ¿no? Y eso se vuelve un highlight del día.
También el presente. Hay que ser fatalista con el presente, porque a pesar de que el presente es el único momento en el que estamos, tampoco lo podemos controlar. Yo no puedo controlar que estoy en este momento diciendo la letra O, pero ya esa O es el pasado. O sea, el presente pasa y uno no lo puede controlar. Lo único que uno puede controlar son las acciones propias en el futuro, ni siquiera las acciones de otros en el futuro, ¿no? Entonces, si uno es fatalista sobre el presente y sobre el pasado, uno quita un montón de enredos y problemas mentales, uno como que libera parte del disco duro. O sea, así como cuando la computadora o el celular le dice, tu celular ya se llenó, borra todas las porquerías que te mandaron por WhatsApp, ¿no? Uno emocionalmente puede borrar las porquerías que uno tiene del pasado, sin olvidarlas necesariamente, pero simplemente dejar de cargarlas. Ya se te llenó o libera parte de esa memoria que tienes del pasado y del presente y deja atención, energía, recursos para enfocar lo que vas a hacer hacia el futuro. Nuevamente, suena súper sencillo, pero es muy difícil de practicar. El último, que me parece que es aún el más difícil, es autolimitación. Y aquí hay dos estoicos que eran muy famosos en este tema. Uno se llamaba Rufus Musonius, como ven los nombres eran bastante diferentes a los nuestros de hoy. Y el otro, Catón. Catón, había varios Catones, Catón el joven. Catón era senador en la República Romana, él no escribió tanto sobre estoicismo, pero él era un practicante de la escuela estoica. Y ellos dicen que, además de todas estas cosas que hablamos antes, uno se debe autolimitar. Autolimitar por una razón específica. Porque si uno tiene la fortuna de que no le pasen cosas malas, o que no le pasen todas las cosas malas que a uno le podrían pasar, uno igual debería practicar y vivir como si a uno le pasaran cosas malas. ¿Okay? Aquí ya también, nuevamente, mi mamá, pero ¿qué es ese masoquismo? O sea, ¿por qué? ¿No? Bueno, uno tiene que mejorar su zona de confort. O sea, si nosotros no practicamos nunca lo que nos puede pasar, no es solo preverlo, sino practicarlo, entonces nunca vamos a crecer. Nadie está diciendo que vayas y te tires de un edificio en la avenida Balboa, o sea, tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que hacía Catón era que en su época vestirse de morado así bien oscuro, era fuera de moda. Era algo ridiculizado, era como tacky, o sea, era feo, ¿no? Entonces él se vestía de morado, él agarraba una túnica y se vestía de morado y la gente lo veía y dije, este loco, mira, es un excéntrico, Catón, qué raro. Y él lo que quería era experimentar ser objeto de crítica, experimentar cómo se sentía ser ridiculizado por otras personas. ¿Por qué? Porque cuando fuera ridiculizado en otro momento donde no dependía de su ropa, sino que dependía de alguna otra razón, alguien lo quería buliciar o algo así, él ya había practicado, ya se había entrenado. Entonces tu respuesta es más predecible. Tú puedes responder frente a esas cosas de forma muchísimo más efectiva a que si te agarra por sorpresa, ¿no? También, de hecho, otros de ellos mencionaban que una manera de practicar esto es no comer, o sea, limitarse, sentir frío, o sea, cualquier cosa que ustedes consideren, no usar el celular por un día, si eso es algo que es un placer muy grande para ustedes, cancelar su cuenta de Netflix por un mes y no ver Netflix por un mes. Yo no sé, o sea, cada quien define qué es lo que quiere hacer. Y nuevamente no lo hagan con el objetivo de autoflagelarse y decir, es que yo estoy haciendo aquí una manda, ¿no? Una manda de cuaresma, porque, digo, respeto quien lo hace por razones religiosas, pero esto es otra razón, esto es otra forma de hacerlo. O sea, si lo quieren hacer por razones religiosas, háganlo por razones religiosas. Pero esto tiene otro objetivo, ¿no? Es practicar para lo que puede pasar en el futuro. Entonces, este es el resumen. No, visualización negativa, dicotomía del control, es decir, hay cosas que controlamos, hay cosas que no. Aquí hay algo importante que se me olvidó mencionar. Hay algunas cosas que no controlamos, pero que nuestras acciones sí logran afectar. Y el ejemplo que ponen algunas personas es los deportes. Por ejemplo, si uno está jugando un partido de fútbol o un partido de tenis o un partido de cualquier deporte, uno no puede controlar si uno va a ganar el partido. ¿Okay? Entonces lo que alguna gente tal vez diría es, bueno, en la aplicación del estoicismo no voy a practicar, no voy a hacer nada, porque como no puedo controlar que voy a ganar, chill, no importa, no hago nada, ¿no? Lo que dicen es, en ese tipo de cosas, obviamente practicar sirve, ¿no?
y practicar sí mejora tus chances de ganar. Pero si tu objetivo es ganar, puede que te vayas a decepcionar. Internaliza el objetivo y es: voy a hacer el mejor partido de fútbol que yo puedo lograr, o voy a hacer la mejor práctica de tenis que yo puedo hacer, o voy a hacer la mejor preparación para esta reunión, o voy a escribir el mejor blog post que puedo yo escribir, no importa si alguien luego me dice que es una porquería. Pero yo sí controlé lo que yo podía controlar. Normalmente una de las cosas que están bajo el control de uno son los objetivos que uno se autopone. Si los objetivos uno los pone fuera de su control, uno va a sufrir. Si uno se los pone dentro de su control, aunque uno pierda, uno se siente orgulloso. ¿Okay? Bueno, el fatalismo, lo que ya hablamos, y la autolimitación. Bueno, los estoicos a mí me encantan porque es como bien práctico esto. O sea, como ustedes lo ven, es simplemente como que hacerse una listita y hacer un hábito y empezar a ejecutarlo. Y los efectos en la vida de uno sí son bien intensos. Pero tiene como un feeling medio budista el tema. Entonces, por eso tengo aquí como un pedazo del Bhagavad Gita, que es uno de los libros no budista, este es hindú, pero de ese lado del mundo, donde son bastante más conscientes de nuestro estado de ánimo y de este tipo de cosas, ¿no? Y lo han incorporado a sus religiones, no tanto como nosotros. Y esta parte dice que quien ha logrado conquistar su mente tendrá al mejor de los aliados, al mejor de los amigos. Pero quien no ha logrado hacerlo tendrá a su más grande enemigo dentro de su propia cabeza. Y eso obviamente tiene relación también con otro montón de guías que hemos hablado aquí en este lugar, no solo hoy sino antes. Pero piensen en esto, o sea, gran parte del sufrimiento que tenemos nosotros es autoimpuesto. Y la gente ha estado pensando en esto por 2000 años o más. O sea, este Bhagavad Gita es mucho más viejo que todo este montón de estoicos. Así que, bueno, más o menos eso es lo que tenía. Gracias.